buenas tardes, plenario jurídico a través de su conductor, el doctor Emiliano Vargas Floresín. Ahora sí, en vivo y en directo, nos encontramos con el doctor William Quiroz Salazar, después de haber nuestro público televidente visto ese tema tan importante sobre la etapa intermedia del nuevo Código Procesal Penal en el Perú. Pero hoy día le damos la bienvenida al doctor William Quiroz Salazar y ustedes tendrán que deleitar un tema muy importante que dentro de breves minutos sabremos qué decirle, cuál es el tema a tratar. Adelante, doctor. ¿Cómo está, doctor Vargas Floresín? Es un gusto estar nuevamente en esta tribuna de plenario jurídico. Encantadísimo de estar acá por su invitación y un saludo especial a toda la teleaudiencia que escucha diariamente o todos los jueves plenario jurídico que usted conduce en una forma muy apropiada. Bueno, sabemos a través de su programa que siempre presta las atenciones debidas. Sabemos que usted últimamente ha estado en Colombia con una institución muy importante en el Perú, la Academia de ITESIS. Sé que han viajado más de 50 profesionales en el derecho, entre ellos jueces, fiscales y abogados. ¿Podrían quizás contarnos brevemente cómo ha sido esa pasantía en Colombia, doctor? Bien. Sí, ha sido, recientemente hemos estado por un espacio de 8 días en la ciudad de Medellín, de la República de Colombia, 56 profesionales peruanos, entre jueces, fiscales y defensores, y donde hemos acudido pues al tribunal y a todos los órganos del Consejo Superior de la Judicatura de Antioquia, además al búnker de la Fiscalía de Antioquia, y una visita a la Defensoría Regional de Antioquia y también a la Universidad Autónoma de las Américas de Antioquia, la Universidad Cooperativa de Medellín y al Colegio Antioqueño de Abogados, colegas también de Medellín. Hemos ido por diferentes instituciones, han habido todo un grupo de expositores colombianos y también peruanos, en donde hemos estado 5 días haciendo pasantía y luego hemos hecho visitas a tribunales. El resultado ha sido un éxito. Una vez más hemos ido liderando este grupo de profesionales peruanos a efecto de lograr que realmente exista una reforma procesal penal en el Perú, porque eso es finalmente lo que nos mueve y nos hace decidir acompañar y liderar este grupo de profesionales, porque queremos que la reforma procesal penal en nuestro país sea la más óptima. Muy bien, doctor, ya nos hemos enterado y también ustedes muy bien ya saben que el doctor William Quiroz y todo su equipo, con la presidenta, la doctora Consuelo Quiroz, también estuvo presente en Colombia, pero quiero decirles que después de este viaje tan importante, netamente académico, hemos tenido la oportunidad de encontrarlo después de su llegada e invitarlos a nuestro programa plenario jurídico para que realmente conozcan sobre un tema nuevo en el sentido de que en el Perú todavía no se han publicado obras como la que hoy día se van a enterar. Los que nos siguen están muy de cerca plenario, tanto los magistrados de Guaral, de Chancay y de otros lugares a nivel nacional e internacional, así como también los señores abogados, que tiene mucho que ver con el modelo del Código Procesal Penal. Doctor, hoy día trataremos de un tema muy importante, por cierto, sobre la prueba del dolo en el proceso penal acusatorio. Hablamos del proceso penal acusatorio en cuanto al dolo en el modelo actual en el Perú. Tiene usted amplia libertad para podernos deleitar con este tema y luego estaremos paso a paso conversando lo que realmente nos encamina a conocer lo que es la prueba del dolo en el proceso penal acusatorio en el Perú. Bien, efectivamente en la ciudad de Colombia, en la Universidad Cooperativa de Medellín, hicimos una primera exposición sobre el tema la prueba del dolo,
en el proceso penal acusatorio. Esta parte temática forma parte de un libro que estamos sacando asociadamente con el doctor Octavio Baeza, un mexicano, un profesor penalista mexicano. Él, la parte sustantiva, en este caso la teoría y los tipos del dolo, y yo la parte procesal en cuanto a la materia de probanza en el proceso penal. Con esta aclaración, es un libro que próximamente se va a publicar en el Perú. Nosotros lo hemos sacado como material de enseñanzas de la Academia de Técnicas y Destrezas en Litigación y Tesis, pero para material de enseñanza. Sin embargo, vamos con una explicación. Para poder entender este tema de la prueba del dolo en el proceso penal, es necesario que previamente el operador, y cuando señalamos operador nos estamos refiriendo a defensores, a fiscales y a jueces. ¿Por qué los tres? ¿Por qué no solamente el juez? Porque los tres están involucrados, porque los tres tienen mucho de responsabilidad en el proceso penal. En este caso, digo los tres, porque tanto fiscal, defensor y juez tienen que tener conocimiento de la teoría del dolo. Antes de ir a la probanza hay que saber toda la teoría del dolo, porque se tiene que conocer qué clase de dolo se está aceptando, qué clase de dolo va a guiar el razonamiento de cada uno de los operadores. Existen diversas clases de dolo, pero es posible que el juez asuma una clase de dolo diferente a la del fiscal y también diferente a la del defensor. Por eso que es importante leer, conocer, creer y también saber lo que es la teoría del dolo, los tipos de dolo y cuál de ellos vas a aceptar. Entonces, pero para llegar a ese punto también es necesario que desde la perspectiva de la dogmática jurídica penal, el operador conozca las escuelas penales. Y ahí cabe también llamar la atención del operador a efecto de que pueda identificar cuál de ellas es, con cuál de las escuelas o sistemas penales comparte el operador. Sigue a la escuela causalista, a la escuela finalista, a la escuela neofinalista o a la escuela funcionalista. Esa es una primera pregunta que se debe esclarecer, tanto fiscal, defensor o juez, porque cabe la posibilidad de repente que el fiscal diga yo soy causalista. También cabe la posibilidad que nos encontramos frente a un juez finalista o un defensor que está con el funcionalismo. Entonces, por eso que es importante tener claridad sobre este primer punto, es decir, sobre la escuela o el sistema penal que orienta el razonamiento del operador. Superado estos primeros niveles, es decir, conocer la escuela o el sistema penal, sabiendo un poco de la teoría del dolo o el tipo del dolo o cuál de ellos va a guiar el razonamiento, pues estamos en condiciones de pasar a la parte adjetiva, porque como bien se comprenderá los penalistas, es que esta primera parte es la parte sustantiva, es la parte de la dogmática jurídica penal, pero cuando ya vamos a hablar de atribución, de acreditación, de probanza, ya estamos en la parte de la probanza, es decir, de la parte procesal. Para nosotros, para quien está disertando en este momento, debe quedar claro que yo voy a asumir el dolo como conocimiento, es decir, toda mi explicación que le voy a dar a partir de ese momento es a partir del dolo cognitivo, el dolo como conocimiento. No compartimos nosotros el dolo psíquico o el dolo psicológico, no compartimos, y lo voy a explicar porque en el interín en este caso de la exposición que usted me está solicitando.
Entonces, esos son los primeros puntos que debemos tener, sentar base para poder continuar. Fíjese, si tenemos claro de que el dolo psíquico o el dolo psicológico comprende al conocimiento y a la voluntad, es decir, el actuar consciente y también voluntario. En cambio, el dolo cognitivo, el dolo como conocimiento, solamente comprende al actuar consciente y ya no a la voluntad. Ahí está la diferencia entre el dolo psicológico y el dolo cognitivo, es decir, o el dolo normativo. Es decir, acá tenemos este lado, el dolo cognitivo consciente, solo conocimiento, y por acá tenemos el dolo psicológico, lo consciente, el querer y el deseo, lo voluntario. ¿Ya? Entonces, entendiendo, doctor, quizás como un fundamento filosófico dentro de lo que se refiere a la teoría del dolo, en lo que es el conocer y saber, como un aspecto de filosofía para poder entrar de repente dentro del aspecto dogmático quizás. Lo que pasa es que dentro del conocimiento, en este caso, desde la teoría del conocimiento, también debemos conocer los diversos niveles de conocimiento. El conocer nos da la certeza. El creer nos da una probabilidad. Por ahí tenemos que distinguir, ¿no? Es decir, si yo creo, es una probabilidad, genera conocimiento, pero es una probabilidad. Pero si yo conozco, es decir, eso es certeza. Entonces, ambos generan conocimiento. A diferencia del saber, en cambio, en el tema del saber, ya tiene que ver con el deseo, ya tiene que ver con la voluntad, hablando desde la voluntad de lo que quiere el sujeto activo. Estamos hablando de aquel sujeto activo, aquel ciudadano que ha decidido cometer un hecho delictivo. Por eso que el tema que nos corresponde en este momento explicar es un tema denso. Por eso que hay que tratar de hacerlo lo más simple posible para que aquella persona que nos está observando pueda entenderlo con un lenguaje muy simple. Entonces, cuando decíamos, y vamos a repetir nuevamente, el dolo psíquico comprende al deseo, al querer, a la voluntad, por un lado, y por otro lado, al actuar consciente. En cambio, en el dolo como conocimiento, el dolo cognitivo, el dolo normativo, solo conciencia, es decir, actuar consciente, con conocimiento, pero ya no comprende la voluntad, el deseo, el querer. Entonces, haciendo esa diferencia, toda la explicación que le vamos a dar, vamos a partir del dolo normativo, del dolo como conocimiento o dolo cognitivo. A partir, esta va a ser nuestra premisa dogmática para poder hacer la explicación. ¿Y por qué es necesario hacer esta explicación? Es que quiero que tenga en cuenta usted que el sujeto activo del delito, el agente del delito, el hechor del delito, nace, decide acá, en la fase interna. Es decir, de pronto le viene una idea, quiero sustraer dinero, quiero matar a mi suegra, y paso siguiente comienza a ser la deliberación, los pesos y contrapesos. Pero si lo hago, me sucede esto. Pero si sustraigo, hay una cámara de vídeo que me puede estar observando y de pronto me puede detener la policía. La policía, mejor no lo hago. Qué mal, ¿cómo me sucede esto? Mejor no pienso en esto. Mire cómo delibera el sujeto. Y de pronto dice, pero es que si yo no sustraigo dinero hoy día, mañana no tengo para comer, mis hijos no tienen para ir al médico. Y decido, digo, voy a sustraer dinero de una agencia bancaria. Fíjese lo que sucede en la faz interna
de sujeto, es decir, el proceso de ejecutivo, el inter criminis, ideación, deliberación, decisión criminal. Hasta este momento en que decido ir a sustraer dinero de una agencia bancaria con otros sujetos, solo son actos de pensamiento criminal. Y como bien sabemos por dogmática jurídica penal, los actos de pensamiento no son punibles. Es decir, algo abstracto podríamos decir. Claro, es un razonamiento de sujeto que internamente ha ideado, ha deliberado y ha decidido. Por eso que es un acto de pensamiento. He decidido matar a una persona en este momento. La pregunta es, por haber decidido matar a una persona en este momento, ¿voy a responder ante la ley penal? No. Estaríamos hablando de la presunción de la inocencia. No. Estamos en un acto de pensamiento. Es decir, toda esta fase interna ha concluido en un acto de pensamiento. Todavía entonces. Todavía no hay ningún acto externo. No hay, claro. Los actos solo son internos. Como los actos son internos que pertenecen al ciudadano, todavía no se ha desplazado, no se ha exteriorizado al mundo externo. Por lo tanto, como no se ha exteriorizado al mundo externo, sencillamente no hemos alterado nada en el mundo externo, no hay alteración de las cosas, no hemos hecho nada, no se ha ejecutado. Y si revisamos la dogmática, la sanción penal se impone cuando se da inicio a los actos ejecutivos. Es decir, si es que un sujeto activo despliega un acto ejecutivo, otro acto ejecutivo ya merece una sanción penal. Antes no merece una sanción penal porque solamente constituye actos de pensamiento. Actos de pensamiento. Y eso pertenece a la fase interna. A diferencia, los actos ejecutivos pertenecen a la fase externa. Y lo que se castiga en el derecho penal es a partir de la fase externa, o en algunos casos excepcionales, a partir de la fase intermedia, en este caso, cuando hubiera algún acto preparatorio que la propia ley lo señala como un acto preparatorio punible, y en algunos casos no son punibles. O sea, estaríamos señalando que aún todavía no hay ninguna transgresión a la norma. No hay ninguna transgresión, no hay ninguna infracción al deber. Usted también usted sabe muy bien que las normas jurídicas que comprende la ley penal o las normas extrajurídicas imponen deberes a nosotros los ciudadanos. Nos imponen deberes. Es decir, hay normas prohibitivas que nos dicen, oiga, usted no puede sustraer cosas ajenas, usted no puede quitarle la vida, extinguirle la vida a un ciudadano. Eso es un deber, porque nosotros tenemos un deber frente a la ley. La ley nos impone deberes. No nos olvidemos que en este caso, al imponernos un deber, nosotros tenemos que conducirnos conforme quiere la ley, es decir, vamos a tener que respetar la ley. Y ese es un deber que tenemos todos los ciudadanos frente a un orden jurídico. Quizás podríamos pedirle una pequeña explicación sobre el deber ser. Sobre el deber ser. Bien, fíjese. Entonces, vamos a ir. Me está hablando usted de las normas, ¿cierto? Sí, doctor. Estamos hablando de las normas jurídicas. Si hablamos de las normas jurídicas penales, es que hay normas prohibitivas y hay normas de mandato. Hablo desde la perspectiva penal. Normas prohibitivas y normas de mandato. En las normas prohibitivas nos prohíben realizar determinadas conductas. Y en las normas de mandato nos imponen deberes jurídicos sociales. Es decir, nos dicen, si usted conduce un vehículo en estado de ebriedad o sin estar en estado de ebriedad
usted genera una lesión culposa a un transeúnte, usted tiene el deber de dar aviso a la autoridad policial, porque usted generó un daño. Sin embargo, usted no informa a la autoridad, ni a la fiscalía, ni a la policía. Lo que usted está haciendo en ese caso es infringir un deber, porque la ley le impone el deber. Es que todo el paquete de normas jurídicas penales que tenemos en nuestro Código Penal, unas son prohibitivas y otras son normas de mandato. Ambas imponen deberes a los ciudadanos. Al imponer deberes a los ciudadanos, nosotros lo que tenemos que hacer es respetar, infringir la ley. Perdón, no infringir la ley. Entonces, cuando nosotros desobedecemos a la ley, cuando nosotros ejecutamos un acto positivo, un hacer positivo contrario a la ley, nosotros estamos infringiendo la ley. Y en este caso, esta infracción de deber se va a concretar cuando el ciudadano ha decidido cometer un hecho y lo ejecuta, es decir, lo exterioriza al mundo externo. Entonces, quiero robar, voy y robo. Esos actos ejecutivos que se desarrollan ya merecen una sanción penal. Por lo tanto, si revisamos nuestro Código Penal, vamos a encontrar conductas a título de dolo, a título de culpa y algunas todavía a título de preterintención. El tema que a nosotros nos corresponde es cómo se prueba el dolo, es decir, solo la partecita de los actos dolosos, no los culposos, no los preterintencionales. Eso no nos corresponde en este momento, solo cómo se prueba el dolo. Entonces, con este fin es importante esta explicación que hemos dado, porque fíjese, tanto el fiscal y el juez no estuvieron al momento que el sujeto activo ideó, deliberó y decidió, ¿cierto? No estuvieron. Nadie puede estar en el acto de la decisión del sujeto activo. Es que existe un principio, el principio de imposibilidad de acceso. Ni el fiscal ni el juez puede acceder internamente o puede conocer qué es lo que había decidido el sujeto activo. ¿Es cierto eso? Nosotros damos por cierta esa premisa. Es decir, si partimos de la premisa que ninguna persona, específicamente fiscal o juez, pueden estar dentro de lo que corresponde, es decir, dentro de la fase interna del sujeto, entonces, de ninguna manera, ni el fiscal ni el juez va a conocer qué es lo que deseaba el sujeto. Siendo así, este es mi argumento principal para no compartir aquella tesis del dolo psicológico. Es difícil probar desde lo externo, lo que el sujeto activo deseaba hacer voluntariamente, en forma consciente. Y ahí, entonces lo que nosotros sostenemos es lo siguiente. Nosotros sabemos que nuestro proceso penal en el Perú tiene tres etapas. El proceso común, la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. La pregunta es, ¿y en la etapa de investigación preparatoria, qué es lo que hace el fiscal y qué es lo que hace el defensor? ¿El fiscal puede probar en la investigación preparatoria el dolo? Nuestra respuesta es no. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un fiscal? Lo que un fiscal puede hacer es atribuir, solo atribuir, porque es una etapa de investigación. Entonces, si el fiscal puede atribuir, ¿qué es lo que puede hacer un defensor? Refutar. Atribuir, refutar. Porque ninguno de los dos puede probar el dolo. Ninguno de los dos. Estamos en la etapa de investigación preparatoria. Pasemos entonces a la etapa de intermedia.
Se supone que en la etapa intermedia cada una de las partes han hecho sus aportes probatorios. Cada uno han hecho sus aportes, cada uno han defendido su tesis, la Fiscalía atribuye, la defensa refuta. Y estando ya en etapa intermedia, se supone que la Fiscalía está formulando una acusación. Y al formular una acusación, la Fiscalía está le está atribuyendo en este caso al ciudadano. Y lo que va a hacer la defensa es seguir refutándola, porque la defensa va a considerar que no hay dolo. Estamos corriendo con esa hipótesis de que no hay dolo. Sin embargo, la Fiscalía dice, le está atribuyendo que Juan, por citar un ejemplo, ha cometido el delito de robo agravado en forma dolosa. Eso es lo que está diciendo la Fiscalía. Sin embargo, la defensa va refutando. Y en ese interín, entonces, lo que va a pasar es que venga la acusación. Y al venir la acusación, fíjese, al presentarse la acusación, la Fiscalía sigue sosteniendo, es decir, le sigue atribuyendo. Y de esa manera vamos a llegar a la etapa de juzgamiento. En el juzgamiento, ¿qué es lo que va a hacer el fiscal? Si el fiscal sostiene una acusación, es decir, está proponiendo algunas proposiciones, está haciendo algunas afirmaciones fácticas del hecho. Una cuestión previa, vamos a decir. En pantalla estamos viendo dos libros muy importantes publicados por su persona. El primero es la construcción del alegato de clausura en la teoría del caso. Y el que estamos visualizando en estas circunstancias es la prueba del dolo en el proceso acusatorio. En este primer libro de la construcción de alegato de apertura de la teoría del caso, yo por cierto he tenido la oportunidad de leerlo y veo que es la secuencia, en el segundo tema es la secuencia del primero. En la primera, que se relaciona totalmente con relación a hechos y más que hechos. Y en la segunda estaríamos viendo que a esos hechos, ya en todo el proceso, vemos cómo técnicamente los actores del proceso los hacen caminar, o sea, le hacen cruzar el puente, y en ese puente que van a llegar a un determinado momento, y se va a ver realmente, como acaba usted de señalar, después de la etapa intermedia, qué pruebas se van a ver o se van a ventilar realmente en juicio. Eso quizás merece una explicación bastante amplia, doctor, pero previamente me gustaría unos breves segundos, irnos una brevísima pausa para luego continuar, porque es un tema totalmente riquísimo. Okay. Nos vamos a una breve pausa.